Hola, ¿cómo les va? Bueno, este video está destinado a los estudiantes de la materia Pedagogía del primer año del profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 125. El nombre del video, Positivismo y Racismo, parte 2, da cuenta de que esta es justamente la segunda parte de la devolución a la guía de lectura número 4 que ustedes realizaron y que llevó por título La contracara del progreso unilineal. En la primera parte estuvimos comentando las primeras preguntas de la guía relativas al texto ¿Existió una pedagogía positivista? La formación de discursos pedagógicos en la segunda mitad del siglo XIX, un texto de la pedagoga argentina Inés Dussel, que forma parte de este libro, La escuela como máquina de educar. El objetivo de este video es comentar el resto de las preguntas de la guía, las cuales abordan otro material que les propuse poner en diálogo con el texto recién mencionado. Se trata de una entrevista que le hicieron en el canal de la Ciudad de Buenos Aires al politólogo argentino Federico Pita. Para ponernos en contexto, vamos a recapitular rápidamente lo que charlamos en relación a la pregunta número 4 de la guía, que es donde habíamos quedado. La pregunta decía lo siguiente: ¿qué quiere decir Inés Dussel cuando afirma que la pedagogía positivista no resultó hegemónica? Bueno, lo que señala la pedagoga argentina es que positivismo es un concepto bastante vago en el que se suelen englobar vulgarmente una serie muy difusa, ¿sí?, no muy definida, de pensadores, corrientes y conceptos. Nosotros repusimos brevemente algunos postulados centrales de las obras de dos referentes del positivismo, que son Augusto Comte y Herbert Spencer. ¿Sí? Señalamos que estos pensamientos, si bien no resultaron hegemónicos en la pedagogía, ¿sí?, en sus tematizaciones de la pedagogía, calaron hondo, sin embargo, en una serie de prácticas e instituciones modernas, fundamentalmente la ciencia y el derecho. ¿Sí? Destacamos la noción de progreso en Comte y el contenido racista de su distinción de estadios de la humanidad. Respecto de Spencer, nos detuvimos en su darwinismo social, es decir, en el reduccionismo biologicista con que defendía el postulado moral de la supremacía de los más aptos. Es decir, que aun cuando la modernidad y su proceso de secularización venían a desarticular la fundamentación teológica del poder político y a fundar el muy moderno concepto de los hombres libres e iguales como punto de partida de la organización social. Sin embargo, rápidamente se desplegarían nuevos andamiajes conceptuales, ya no la fe cristiana, sino ahora la evidencia científica, ¿sí?, para justificar la esclavitud, la servidumbre y la desigualdad, en última instancia, entre los seres humanos. La pregunta número 5 decía lo siguiente: ¿qué es un afrodescendiente según la diáspora africana en la Argentina? ¿Cuándo y dónde surge ese concepto? Bueno, lo primero que habría que decir es que el hecho de incluir el nombre de la DIAFAR, ¿sí?, que es la sigla de la diáspora africana en la Argentina, tenía que ver con visibilizar el trabajo, el activismo de esta organización social y política, que, como les contaba, tuvimos la alegría de recibir el año pasado en el marco del ciclo Filosoqué, y que nos regalaron dos charlas sumamente edificantes, una en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario de Barrio Progreso de Rojas, y otra en el Bachillerato Popular La Grieta del barrio Kennedy de la ciudad de Pergamino. La DIAFAR cuenta con una serie de iniciativas culturales que desde distintos soportes intentan poner sobre la mesa, poner en la agenda política, mediática y emocional de nuestro país reflexiones, reclamos y propuestas de la comunidad afrodescendiente y afrodiaspórica argentina, ¿no? En esta línea yo destacaría el periódico El Afroargentino, los materiales audiovisuales que están subidos a su canal de YouTube, Diafar TV, fundamentalmente la campaña Rap contra el Racismo,
2 videoclips de los que participaron hip hoperos argentinos, así como referentes internacionales del género como El Chojín y Chuck D. Destacaría el Espacio Malcolm, un centro cultural, barbería y librería especializada en el pensamiento negro, que es fundamentalmente un espacio de encuentro. Se trata de un local ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Y bueno, además, por supuesto, pueden seguir el trabajo de la Diafar a partir de sus distintas redes sociales. Bien, decía que el hecho de incluir el nombre de la Diafar en la pregunta tenía como objetivo visibilizar a la organización, porque la definición de afrodescendiente que propone el politólogo Federico Pita en la entrevista que les convidé no es una definición propuesta por la Diafar, sino que es una definición que surge en el segundo Congreso Internacional contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, un evento que tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, en el 2001 y del cual participaron estados y sociedad civil de todo el mundo, ¿no? Allí se acuña este concepto afrodescendiente para designar a los descendientes de personas arrancadas de sus territorios, arrancadas violentamente de África y traídas por la fuerza y en condiciones pecaminosas, en su inmensa mayoría a las Américas, a trabajar como mano de obra esclavizada, ¿no? Este monumental proceso esclavista ha sido llamado la trata esclavista o la trata negrera, y es una de las grandes tragedias que, junto con la conquista y la colonización europea de los territorios luego llamados América, permitieron el desarrollo de la modernidad y del capitalismo. Como ya destacamos de la mano de Marx, la mundialización de las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo fue posible por la violencia, ¿no? Y una violencia que tuvo lugar entonces en ese proceso que comienza en 1492 y que hemos llamado de la mano de Enrique Dussel el choque de culturas más importante de toda la historia de la humanidad. Y aclaremos entonces que ese choque no es entre dos grandes culturas, ¿no? La europea y la amerindia, sino al menos entre tres grandes culturas, ¿no? La europea conquistadora, la amerindia colonizada y la africana esclavizada, ¿sí? Una cultura sumamente diversa, ¿sí? que es consecuencia de una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad y a cuyos descendientes entonces llamamos afrodescendientes. El hecho de nombrar a este colectivo, que está conformado por 300 millones de personas repartidas desde Alaska hasta la Patagonia, tiene que ver con la necesidad de realizar desde los estados y desde distintas instancias de la sociedad civil acciones, ¿sí? y políticas concretas para desarticular una ideología que gozó en su momento, como estuvimos viendo, de respaldo científico, ¿sí? de un consenso científico, y que una vez caído, una vez derrumbado ese consenso científico, se sostiene, ¿no? se reproduce en distintas instituciones y en última instancia en el sentido común. Esta ideología es el racismo, ¿no? El postulado de la división de la raza humana en distintas subrazas y la jerarquización de dichas subrazas que fundamenta la supremacía racial blanca. La pregunta número 6 decía lo siguiente: ¿en qué consiste el mito de la Argentina blanca? ¿Qué ejemplos de estos procesos pone en juego el politólogo Federico Pita? Bueno, suele hablarse de la Argentina como un país construido por inmigrantes, ¿no? De hecho, el periodista, en la entrevista que les pasé, utiliza la expresión o la idea de que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? que es también una idea muy, muy frecuente, en referencia a los barcos europeos, ¿no? En referencia al componente europeo. Ahora bien, nosotros deberíamos preguntarnos qué componentes identitarios ocultan este tipo de definiciones de nuestra identidad nacional. Bueno, en principio aquellas identidades que no bajaron de ningún barco, ¿no? Aquellas identidades que ya habían descubierto este continente hace 40.000 años y que lo habían recorrido, habitado y que habían desarrollado múltiples y muy diversas formas de vida y de ver el mundo en estos territorios, ¿no? A partir del 12 de octubre de 1492 comienza un proceso de avasallamiento de esa monumental diversidad. El discurso que justificó y sigue justificando la avanzada colonial fue y es el racismo. Pues bien, la Argentina está conformada enormemente por
identidades, corporalidades y comunidades indígenas. El 60% de los argentinos tenemos, de hecho, sangre indígena, sangre que no bajó de ningún barco, que es originaria o autóctona, ¿no? Estos conceptos siempre son problemáticos, pero quiero decir, es originaria o autóctona, al menos en relación a ese proceso inmigratorio que se va a dar a partir de la conquista y colonización que comienza en 1492. Así que, frente a la idea de que los argentinos descendemos de los barcos, o de que la Argentina es un país construido por inmigrantes, en primer lugar podemos contraponer a las poblaciones que no migraron, ¿sí? Que ya estaban aquí antes de 1492, que no bajaron de ningún barco. Y en segundo lugar, debemos destacar aquellas poblaciones que no bajaron de las cubiertas de los barcos, sino que fueron traídas por la fuerza en las bodegas de los barcos. Y que no son migrantes, ya que no decidieron migrar, fueron traídos y traídas como mano de obra esclavizada, ¿no? Este componente africano de nuestra identidad, tan negado en nuestro relato nacional, bueno, es un componente, ¿no? Fueron y son personas que construyeron este país, que construyen este país junto con los indígenas despojados de sus territorios y de sus formas de vida, bajo la voluntad violenta de los conquistadores europeos y sus descendientes, los criollos blancos, ¿no? Que entre otras cosas, construirían el relato histórico, ¿no? Que privilegia sus identidades por sobre aquellas identidades racializadas, es decir, negadas en función de lo que el lenguaje de la época llamaba inferioridad racial, ¿no? Federico Pita enfatiza que la comunidad afrodescendiente argentina está conformada por 2 millones de personas, ¿no? Constituyen en este sentido una minoría, pero si sumamos los afrodescendientes a la comunidad afrodiaspórica, es decir, a las distintas oleadas inmigratorias provenientes de África, pero posteriores a ese proceso que ya nos encargamos de distinguir de la inmigración, ¿sí? Ese proceso que fue la trata esclavista. Si sumamos afrodescendientes y comunidad afrodiaspórica, seguimos hablando de minorías en la Argentina, pero si pensamos lo negro en un sentido político, en un sentido amplio, como todo lo no blanco, como todas aquellas identidades racializadas, es decir, violentadas, perseguidas, despojadas y deshumanizadas en función de su raza. En suma, si incluimos también a los indígenas, al componente indígena de nuestras identidades mestizas, entonces ya no estamos hablando de un problema de minorías, ¿sí? Digámoslo fuerte. Lo negro en Argentina es mayoría, ¿sí? Lo que sucede es que la ideología del racismo y la supremacía racial blanca y el relato nacional, inmigrante, criollo y eurocentrado ha calado muy hondo en nuestra propia imagen de nosotros mismos, ¿no? Si generación tras generación las prácticas e instituciones sociales te repiten que lo blanco es lo racional y lo justo, y lo negro es lo ignorante y lo bárbaro, es muy probable que se empiecen a esconder, ¿sí? Ciertos abuelos, ciertos tíos y tías, y con el correr de los siglos, de las generaciones y con el mestizaje, se llega a la situación actual en que los argentinos no reconocemos la oscuridad que vemos reflejada en nuestro propio espejo, ¿no? Entonces, el mito de la Argentina blanca es la expresión nacional de la ideología racista, ¿sí? Y de la supremacía racial blanca, ¿sí? como expresión categórica del criollocentrismo de nuestros relatos identitarios. Lo negro, lo oscuro, lo indígena, lo afrodescendiente y lo afrodiaspórico en Argentina es mayoría. Lo blanco solo es mayoría en los espacios de poder, ¿no? En el poder político, en el Senado, en el Congreso, en los distintos niveles de la representación política, en los medios de comunicación y en la farándula, en la academia, ¿sí? Es decir, en las bibliotecas, ¿sí? En aquello que se lee y se estudia, y también en las universidades, en aquellos que pueden leer y estudiar, ¿no? Entonces Federico Pita da numerosos ejemplos y derriba numerosos mitos subsidiarios del mito de la Argentina blanca, ¿no? La idea de que los afrodescendientes argentinos murieron en su totalidad en los frentes de batalla de las guerras independentistas o en las plagas que diezmaron a las poblaciones coloniales y republicanas, como fue el caso de la fiebre amarilla, ¿sí? En la siguiente pregunta vamos a profundizar este tema, pero lo que argumenta Pita es que este tipo de relatos imposibilita a la propia existencia de su familia y de sí mismo, ¿no? Si fuera cierto que todos los afrodescendientes fallecieron como carne de cañón en los ejércitos o a raíz de la fiebre amarilla, no estaríamos analizando el pensamiento de Federico Pita, que nos habla de 2 millones de afrodescendientes argentinos, ¿no?
La Argentina se presenta frente al mundo como un país blanco, como una gran sucursal de Europa en América Latina. La contraparte de este relato consiste entonces en desconocer y negar sistemáticamente lo indígena y lo afrodescendiente, en suma, lo latinoamericano que nos habita. La pregunta número 7 está muy emparentada con esto y decía lo siguiente: ¿en qué consiste la extranjerización y la invisibilización de las identidades afrodescendientes y originarias en Argentina? Bueno, la invisibilización tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer invisible, con hacer imperceptible en los discursos y también en el acceso a los espacios de poder a ciertas identidades, a ciertas corporalidades racializadas. Invisibilizar a las mayorías, decíamos recién, ¿no? A lo indígena, a lo afrodescendiente y lo afrodiaspórico, y construir y sostener a lo largo del tiempo el mito de la Argentina blanca. La extranjerización podríamos entenderla como una consecuencia de esa imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Una imagen de la Argentina blanca que nos inculcan las instituciones, y en particular nos interesa pensar, ¿no?, el rol de la escuela en esta inculcación de, en este caso, de la supremacía racial blanca, ¿no?, en nuestra manera de entender nuestra propia identidad. Se considera extranjero, se le piden credenciales, se le pide identificación a todo cuerpo que no se corresponda entonces con la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Esta pregunta cotidiana que le hacen al padre de Federico Pita, según relata el politólogo en la entrevista, ¿no? La pregunta ¿de dónde sos? ¿Sí? Es una pregunta violenta porque es la antesala de la afirmación volvete a tu país, ¿sí? La extranjerización se da entonces en afirmaciones que los medios de comunicación reproducen sistemáticamente, ¿no? La idea de que los mapuches son chilenos o que los collas son bolivianos. La violencia sistemática en los discursos y en las prácticas institucionales e individuales son testimonio entonces del racismo imperante en nuestra sociedad. La pregunta número 8 decía lo siguiente: ¿qué es el racismo estructural? Bueno, el racismo es un fenómeno único, ¿no? Federico Pita insiste mucho en esto. Es una calle, dice él, de una única vía, es una ideología que postula la supremacía racial blanca, ¿no? Sin embargo, se pueden distinguir, podríamos decir, 3 niveles de análisis, ¿no? El nivel estructural, el institucional y el interpersonal. La pregunta era por el racismo estructural. ¿Qué es eso? Bueno, es el nivel de lectura o de análisis más amplio, ¿no?, y más abstracto, el más global. Hay una estructura racista mundial que surge en 1492, que tiene entre sus episodios más resonantes la conquista y colonización de estos territorios, la trata esclavista de la que estuvimos hablando, y el nazismo y el apartheid, ¿sí?, que a nivel legal fueron grandes eventos traumáticos del racismo del siglo XX. Luego hay un nivel institucional, ¿no? Las principales instituciones que reproducen el racismo son los estados, ¿no? Como destaca Pita, el racismo en Argentina tiene rango constitucional. El artículo 25 de la Constitución fomenta la inmigración europea, ¿sí? Sostiene el postulado entonces de la supremacía racial blanca. Finalmente está el racismo individual o interpersonal, que es la punta del ovillo de una problemática humana fundamental, ¿sí? Cuando pensamos que el insulto prototípico argentino es negro de mierda y que se mata sistemáticamente en Argentina al grito de negro de mierda, deberíamos comprender entonces que el racismo es un problema global y que por lo tanto también es un problema argentino, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá. Las últimas 2 preguntas de la guía tenían por objeto recapitular estrategias interpretativas que ya veníamos trabajando en los videos anteriores, así que no vamos a extendernos mucho en esta oportunidad. Simplemente decir, en cuanto a la pregunta número 9, ¿no?, ¿por qué es mejor parafrasear que citar? Que bueno, que en el parafrasear uno se pone en riesgo, ¿no? Pero ese riesgo es un riesgo productivo, porque es una reflexión sobre nuestras maneras de vernoslas con el uso del lenguaje, y es un riesgo también creativo porque invita a salir de la comodidad de ser hablados por otros y nos desafía entonces a empuñar nuestras propias palabras. En cuanto a la pregunta número 10, ¿en qué consiste la interseccionalidad entre clase, raza y género? Bueno, es un enfoque crítico, ya lo venimos diciendo, un enfoque que recupera y pone en discusión, en tensión, distintas corrientes de pensamiento y proyectos políticos emancipatorios, ¿no? El marxismo, el pensamiento negro, la comunidad
afrodescendiente y afrodiaspórica, el feminismo negro, las filosofías latinoamericanas, los movimientos campesinos e indígenas, las filosofías feministas y los colectivos de mujeres y disidencias, ¿no? El enfoque crítico interseccional es además multidisciplinario, ¿sí? Permea en las más diversas prácticas e instituciones humanas. La invitación de esta materia, entonces, es a recorrer algunas de las grandes reflexiones y tradiciones de la pedagogía, insistiendo a cada paso en la necesidad de formarnos y de repensar nuestras prácticas y nuestras trayectorias desde este enfoque crítico. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Nos encontramos en la próxima devolución. Cuídense, quédense en casa.